Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code y en esta ocasión vamos a hablar sobre Semantic Versioning o versionamiento semántico y en su forma abreviada sería SEMVER. Y prácticamente el versionamiento semántico es una especificación que nos indica cómo nosotros debemos de versionar nuestro código o librerías. Así, de esta manera es fácil de entender qué tipos de cambios hicieron y cómo esos cambios afectan a nuestro código en todo caso que estuviéramos implementando dicha librería, ¿no? Prácticamente el versionamiento semántico luce de esta manera. Ya muchos lo han de conocer, han visto cómo luce la versión de alguna librería o paquete que luce de esta manera. Ahora, antes de empezar en detalles, cuando una librería empieza su desarrollo, siempre inicia con la versión 0.1.0, ¿no? Esta versión prácticamente indica que es la versión de desarrollo y pueden incrementar los números de aquí y aquí, ¿no? Por ejemplo. Y ya cuando la versión incrementa en 1 aquí, por ejemplo 1.0.0, quiere decir que esta es una versión estable y que ya se puede utilizar sin ningún problema. Las versiones que inician con 0 en el primer segmento prácticamente dicen que no son versiones estables, ¿no? Solamente para dejar en claro eso. Ahora sí vamos a detallar qué significa cada segmento y yo aquí prácticamente lo representé como X, Y, Z, ¿no? Me voy a ir por el último segmento que sería patch y prácticamente patch nos indica en una librería cuando este incrementa que se hizo una corrección en dicha librería, por ejemplo un bug. Imagina que tú estás usando la versión estable 1.0.0 y de repente en esa librería se encontró alguna vulnerabilidad, algún bug y el dueño de la librería corrige el bug o los bugs que tenga ahí, incrementa la versión en 1.0.1. Ahora, esta versión prácticamente es compatible con la versión 1.0.0, ¿no? Simplemente aquí estamos diciendo que se hizo una corrección y se tiene que indicar en una nueva versión. Prácticamente para eso sirve el último segmento. Son modificaciones mínimas de alguna corrección y que no afectan a versiones anteriores. Ahora vamos a hablar de la versión del segmento minor, que sería el del medio, que prácticamente nos indica que son algunas modificaciones mínimas que no afectan a versiones anteriores también, como lo hacía el patch. Son versiones que siguen siendo compatibles con versiones previas, pero se le agregaron nuevas funcionalidades o características, ¿no? Por ejemplo, estamos usando una librería que incrementa su versión a minor, por ejemplo a 1.1.0, y esto quiere decir que se agregaron nuevas funcionalidades, entonces yo podría usar esas nuevas funcionalidades, ¿no? Ahora, ¿por qué yo reseteé el último segmento? En Semantic Versioning nos indica que prácticamente tenemos que resetear los números o los segmentos que le siguen a partir del número que se incrementó o el segmento que se incrementó. En este caso, cuando incrementamos el 1 aquí, como ya no tiene segmentos a la derecha, pues no se tiene que resetear nada, ¿no? Pero en este caso, cuando hicimos el incremento de minor, se tiene que resetear el segmento que le sigue. Si incrementamos, digamos, el primer segmento, tenemos que resetear tanto el segundo como el tercero. Y ahorita vamos a hablar de el primero prácticamente. ¿Cuándo es que una librería incrementa su primer segmento? Que sería algún cambio mayor. Pues precisamente cuando se hacen algunos cambios que ya son bastante grandes o que pueden afectar a código que ya está implementando dichas funcionalidades. Esto se conoce como breaking changes, que prácticamente son algunos cambios repentinos, o no repentinos porque se tiene que avisar previamente, pero algún cambio que
pues ya no se está utilizando. Por ejemplo, en la librería estamos utilizando una funcionalidad, pero la librería decide ya no seguirla utilizando y la elimina. Obviamente la librería tiene que avisar en versiones anteriores que esa va a ser deprecada u obsoleta en el futuro. Y tú tienes que ser el encargado de, pues prácticamente cambiar o utilizar otro approach para que no te afecte en el futuro, ¿no? Entonces, ese podría ser un caso que podría romper algún código de alguien que esté consumiendo la librería, o por ejemplo, se le cambia el nombre a algún método o alguna funcionalidad, o repentinamente, bueno, no repentinamente, pero la forma de trabajar con la librería puede cambiar, y si tú instalas esa nueva versión, lo más probable es que tu código se rompa, ¿no? Por ejemplo, si una librería pues, decide, digamos, renombrar algunas funcionalidades, eso puede causar problemas a algunos usuarios que estén consumiendo la librería, entonces esto incrementa a 2 y se tienen que resetear los anteriores. Entonces, recapitulando, el último segmento indica que son correcciones en ciertas partes del código. En este caso, por ejemplo, se arregló algún bug. El segundo segmento indica que son prácticamente cambios menores, como nuevas características, y esas características pues ya las pueden utilizar los desarrolladores y no afecta al funcionamiento de versiones anteriores. Eso quiere decir que yo libremente puedo incrementar a esa nueva versión sin ningún problema. Simplemente pues me ofrece nuevas funcionalidades. Y el primer segmento indica que hay breaking changes, o sea, quiere decir que hay cambios que podrían romper mi código. Entonces yo tengo que ser consciente de que, pues, o ya sea que tengo que cambiar esas nuevas funcionalidades o esos cambios que hicieron en la librería en mi código, o dejar la versión anterior con la que estoy trabajando, ¿no? Es importante. Ahora bien, voy a tratar de explicarlo de una forma un poquito más, digamos, aquí en código para ver cómo funciona. Lo voy a explicar de la manera más rápida posible. Suponiendo que este es el que consume la librería y este es la librería que la desarrolla otra persona, ¿no? Esta persona decide, pues está desarrollando la librería y todavía no está en su versión estable. Está, digamos que en desarrollo y está viendo cómo va a funcionar, ¿no? Entonces está en la versión 0.1.0. Yo ya lo había explicado. ¿Y por qué el 1 aquí y no aquí? Porque, ¿y por qué no aquí? Porque ya expliqué que cuando incrementamos el número aquí, cuando tenemos el 1 aquí, quiere decir que ya es la versión estable. Y este código, digamos, todavía no está estable. Y no lo ponemos aquí porque no se le ha hecho ningún parche hasta el momento. Simplemente, digamos, son las primeras funcionalidades que ofrecemos a los usuarios. Por eso es que se pone el 1 aquí. Ahora, el consumidor decide probar la librería. Él sabe que no es estable todavía, pero decide ocuparla. Es para probar qué tal funciona. Todo bien, ¿no? Ahora, este desarrollador pues decide que ya su código está estable y él pues decide pues ponerla en una versión estable, ¿no? Que sería la 1.0.0. El consumidor se da cuenta de eso y dice, ya quiero usar la versión estable, ¿no? Para implementar el código en un proyecto que yo tengo en producción, por ejemplo, ¿no? Bueno, y va funcionando bien hasta el momento. Pero este desarrollador se da cuenta de que la librería tiene un bug. Y es que esta librería permite hacer sumas con un número y un string. Entonces esto claramente va a devolver un valor no esperado. Esta persona, digamos, reporta la vulnerabilidad o muestra el bug en GitHub o lo que sea. Y el maintainer lo que hace es corregir el código, ¿no? Simplemente aquí tiene que agregar unas validaciones, que no lo voy a hacer claramente. Simplemente acá le voy a poner fix bug. Y decide pues corregir el bug. Ya lo corrigió o los bugs que tenga que corregir en ese momento. Y si se dan cuenta, la funcionalidad sigue siendo la misma, simplemente corrigió el problema. Así que lanza la nueva versión
con el problema resuelto, ¿no? Que sería la 1.0.1. Entonces el consumidor se da cuenta de que ya se corrigió el error porque sacó una nueva versión el que desarrolla la lib y decide actualizar. Y ahora esto ya no va a funcionar porque claramente se corrigió el bug. Y entonces todo va corriendo de igual manera. Las interfaces que nos expone, al decir interfaces, es todo lo que la librería expone al cliente, que sería prácticamente Calculator. Y todo va funcionando bien. Ahora este usuario o el desarrollador de la librería decide agregar nuevas funcionalidades porque va creciendo en popularidad y todo. Y decide agregar una nueva funcionalidad que se llama mult, ¿no? Que lo que hace es prácticamente multiplicar. Aquí no voy a poner nada de códigos. Esto realmente el código no importa. Y decide agregar nuevas funcionalidades, bla, bla, bla. Y decide incrementar la versión, ¿no? Con las nuevas funcionalidades. Claramente tiene que ser el segundo segmento porque ya había explicado de que nuevas características que no afecten al código de versiones anteriores se tiene que incrementar aquí. Y se resetea el último segmento. El desarrollador aquí se da cuenta de que hay una nueva versión y hace el incremento a 1.1.0, ¿no? Y ahora bien, su código sigue siendo compatible, no se rompe nada. Incluso él tiene una nueva funcionalidad que es prácticamente utilizar un nuevo método aquí, ¿no? Mult. Y todo va corriendo bien, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? El desarrollador de la lib, obviamente él ya avisó previamente que iban a haber cambios drásticos posiblemente. Y él decide pues prácticamente cambiar ciertas cosas en su código que pueden romper el código de alguien más que esté consumiendo la librería. Y él decide cambiar el nombre de esta funcionalidad o de este método a multi. ¿Por qué? Porque le pareció que es una manera más descriptiva de realizar la acción, ¿no? Que se supone que esto está haciendo. Por cualquier razón que sea. Entonces, como hubo un cambio que puede romper código ajeno, lo que va a pasar es que va a incrementar la versión a 2. Y pueden haber nuevas características también y puede, digamos, agregar muchísimas más cosas, no importa. Pero el punto es de que hay breaking changes y alguien más puede salir afectado. Ahora, si esta persona, el consumidor, no conoce o no sabe leer, digamos, semantic versioning, esta persona podría directamente, pues yo quiero cambiar a la versión 2.0.0, porque es la nueva versión. Y lo que va a pasar es que su código se va a romper, porque esta funcionalidad o este método ya no existe. Ahora se renombró y se cambió a esta manera. Entonces lo que tendría que hacer este desarrollador es ver dónde le está causando ese problema y corregirlo. ¿Qué es lo que haría aquí? Y una persona, digamos, que ya más o menos conoce semantic versioning, él claramente sabrá de que cuando se incrementó esta versión, lo más probable es que haya breaking changes. Entonces él tendría que ir a la librería y ver cuáles fueron esos cambios, checar el changelog, o por ejemplo los frameworks siempre te indican cuáles son esos cambios que se realizaron, ¿no? Entonces es tu deber ir a hacer esos cambios de forma ordenada para no romper nada, ¿no? Y pues prácticamente así es como, digamos, se puede interactuar o cómo se van incrementando las versiones en el código y cómo tú tienes que estar consciente al momento de prácticamente hacer actualizaciones de nuevas versiones, ¿no? Prácticamente. Y pues nada, si te gustó el video, pues deja tu like. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y dejar algún comentario sobre este video si gustas. Y pues nada, sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego, bye.